Desde tiempos inmemoriales, las enseñanzas de los grandes maestros han iluminado el camino hacia la paz interior, mostrándonos que la verdadera calma no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. A través de historias que trascienden el tiempo, descubrimos la esencia de la atención plena, la compasión y la comprensión, claves para liberar la mente del ruido y el alma de la inquietud. Así que respira profundo, permite que estas palabras te envuelvan y deja que la sabiduría de los siglos te guíe hacia la serenidad, incluso en medio del caos. Queridos amigos, los invito a suscribirse al canal para que juntos sigamos explorando los caminos de la serenidad y el equilibrio interior. Me encantaría que apoyaras este contenido dándole me gusta. Ahora sí, vamos a aprender juntos. 1. El monje y el tigre, la enseñanza oculta en el peligro. En lo profundo de las montañas, donde el viento susurra entre los árboles y la neblina cubre los senderos al amanecer, vivía un monje de espíritu sereno. Día tras día, recorría los bosques cercanos, meditando en la perfección de la naturaleza y en las verdades enseñadas por los sabios de antaño. Su vida transcurría en armonía, en completa comunión con el presente. Pero la vida, como el río que cambia su curso, siempre trae desafíos inesperados. Una mañana, mientras caminaba por un estrecho sendero montañoso, un rugido estremecedor rompió la paz del bosque. Su corazón se detuvo por un instante. Al girarse, vio lo impensable. Un tigre majestuoso y feroz avanzaba hacia él con una velocidad aterradora. Sus ojos ardían con la intensidad de un fuego indomable. Su cuerpo, poderoso y ágil, se movía con precisión letal. El monje no era ajeno a la realidad de la existencia. Sabía que la muerte llega como el viento, rápida, sin previo aviso. Su primer instinto fue correr, y así lo hizo. Se lanzó cuesta abajo, su túnica ondeando en el aire mientras el sonido de las patas del tigre retumbaba a sus espaldas. Desesperado, vio una enredadera que colgaba del borde de un acantilado. Sin pensarlo, se aferró a ella y comenzó a descender. Pero cuando miró hacia abajo, su esperanza se desvaneció. Otro tigre lo esperaba en la base del acantilado. Uno arriba, otro abajo. No había escapatoria. Entre el cielo y la tierra, atrapado entre dos destinos inevitables, el monje respiró profundamente. El miedo intentó apoderarse de él, pero algo capturó su atención. A su lado, creciendo desde la roca, una pequeña planta de fresas silvestres ofrecía su fruto. Una única fresa roja, perfecta en su sencillez. El monje dejó de pensar en los tigres. No en el peligro, ni en la incertidumbre. Solo existía ese momento. Extendió su mano, tomó la fresa con cuidado y la llevó a su boca. La mordió lentamente. Dulce. Fresca. Perfecta. Por un breve instante, no había miedo, no había pasado ni futuro. Solo la alegría pura de saborear aquella fresa. El monje sonrió. Porque había comprendido algo que pocos llegan a ver: la vida no se encuentra en el miedo al mañana ni en el peso del ayer. Está aquí, en este mismo instante. La enseñanza oculta en la fresa. Esta historia encierra una verdad profunda. Muchas veces, nos encontramos atrapados entre los tigres del pasado y del futuro. El pasado nos persigue con remordimientos, culpas o recuerdos de lo que alguna vez fue. El futuro nos acecha con incertidumbre, ansiedad y miedo a lo desconocido. Y entre ambos extremos, dejamos de vivir. Pero el monje nos enseña que, incluso en los momentos más desesperantes, siempre hay algo por lo que estar presentes. Una simple fresa. Un instante de paz. Un respiro profundo. El problema no es el miedo, sino la manera en que permitimos que nos controle. La mente, como el tigre, puede devorarnos si nos aferramos a lo que no podemos cambiar o prever. Pero si aprendemos a detenernos, a observar lo que sí está frente a nosotros, podemos encontrar paz incluso en medio del caos. La verdadera libertad surge cuando dejamos de huir y nos permitimos saborear el presente. Así que la pregunta es, ¿cuántas veces hemos dejado escapar la dulzura de la vida porque estamos demasiado ocupados temiendo lo que no podemos controlar? Tal vez los tigres nunca desaparezcan.
pero siempre habrá fresas esperando ser saboreadas. 2. El campesino y el caballo, la sabiduría de aceptar la incertidumbre. En una aldea tranquila, donde el tiempo transcurría sin prisas y la gente vivía de la tierra, habitaba un campesino cuya vida era tan simple como serena. Su única posesión valiosa era un caballo, fiel compañero en sus labores diarias. Con él, araba la tierra, transportaba cargas pesadas y recorría los caminos del pueblo. Los vecinos lo conocían bien. Sabían que era un hombre trabajador, pero lo que más les llamaba la atención era su calma inquebrantable, como si nada en la vida pudiera perturbarlo. Pero entonces, un día, su caballo desapareció. La noticia corrió rápido por la aldea y los vecinos, preocupados, se apresuraron a consolar al campesino. ¡Qué terrible infortunio!, exclamaron. Sin tu caballo, ¿cómo harás para trabajar? Esto es una gran desgracia. El campesino los miró con una leve sonrisa y respondió con la misma calma de siempre. Tal vez. Los vecinos se quedaron desconcertados. ¿Cómo podía reaccionar con tanta indiferencia? ¿No entendía la gravedad de la situación? Pero unos días después, el caballo regresó. Y no lo hizo solo. Trajo consigo un grupo de caballos salvajes. De la noche a la mañana, el campesino pasó de no tener caballo a poseer varios. Los vecinos, emocionados, volvieron a su casa. ¡Qué suerte la tuya!, dijeron. Has pasado de la pérdida a la abundancia. Ahora tienes más caballos de los que jamás habrías imaginado. El campesino, con la misma serenidad, respondió. Tal vez. Los vecinos se miraron unos a otros, sin comprender. ¿Acaso no veía que esto era algo bueno? Pocos días después, el hijo del campesino intentó domar uno de los caballos salvajes. La bestia, asustada, lo lanzó violentamente al suelo. El joven cayó mal, fracturándose una pierna. Una vez más, los vecinos llegaron corriendo. ¡Qué desgracia!, dijeron. Tu único hijo se ha lastimado y no podrá ayudarte en la granja. Esto sí que es mala suerte. Pero el campesino, con la misma expresión tranquila, simplemente respondió. Tal vez. Los vecinos estaban cada vez más desconcertados. ¿Acaso este hombre no sentía nada? Semanas después, la calma del pueblo se rompió con una noticia devastadora: la guerra había estallado. El ejército llegó al pueblo, reclutando a todos los jóvenes para enviarlos al frente de batalla. Los hijos de los aldeanos fueron llevados uno por uno. Todos, excepto uno. El hijo del campesino, con la pierna fracturada, fue considerado inútil para la guerra y se quedó en casa. Una vez más, los vecinos visitaron al campesino. Esta vez, con expresiones de asombro. ¡Qué gran fortuna la tuya!, dijeron. Tu hijo ha sido salvado de la guerra gracias a su lesión. ¡Qué suerte! Pero el campesino, con la misma calma de siempre, respondió. Tal vez. A primera vista, esta historia parece hablarnos sobre el destino, sobre cómo los giros inesperados de la vida pueden llevarnos de la desgracia a la fortuna y viceversa. Pero si miramos más profundamente, descubrimos algo aún más poderoso. La verdadera paz no viene de evitar lo que nos ocurre, sino de aceptar la incertidumbre con una mente serena. Los vecinos del campesino representan la mente humana común, aquella que siempre intenta etiquetar cada situación como buena o mala, como suerte o desgracia. Saltan de la alegría a la desesperación según las circunstancias. Pero el campesino nos enseña otra manera de vivir. Él comprende algo esencial: la vida es cambio. Y lo que hoy parece una bendición, mañana puede convertirse en un desafío. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelar su propósito. Cuando nos aferramos a la idea de que algo debe ser bueno o malo, nos volvemos esclavos de los eventos externos. Pero si aprendemos a ver las cosas con una mente abierta, sin apresurarnos a juzgar, descubrimos que la vida tiene su propio ritmo, su propia sabiduría. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cuántas veces hemos sufrido por algo que, más tarde, resultó ser una bendición disfrazada? ¿Y cuántas veces hemos celebrado algo que,
con el tiempo, nos llevó por caminos inesperados. El campesino nos muestra que soltar el apego a los resultados nos libera. Nos ayuda a vivir con mayor ligereza, sin quedarnos atrapados en los altibajos de la vida. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, recuerda su enseñanza. Tal vez, solo tal vez, lo que hoy parece un revés, mañana se transforme en un regalo. 3. El monje y la taza de té, la belleza de lo efímero. En lo alto de las montañas, donde el viento susurra entre los árboles y el tiempo parece detenerse, existía un monasterio donde la vida transcurría en serenidad. Allí, un monje venerado por su sabiduría guiaba a sus discípulos en el camino de la atención plena. Cada día, con la calma de quien ha entendido los misterios de la existencia, el monje meditaba, bebía té y compartía sus enseñanzas. Una tarde, mientras la brisa acariciaba las paredes del monasterio y el sol proyectaba sombras suaves sobre la sala de meditación, el monje levantó una sencilla taza de barro. La sostuvo en sus manos, observándola en silencio. Los discípulos, acostumbrados a las profundas reflexiones de su maestro, aguardaron expectantes. Después de un momento, el monje sonrió con ternura y dijo: «Esta taza ya está rota». Los estudiantes se miraron entre sí, perplejos. Desde su perspectiva, la taza estaba completa, sin grietas ni signos de daño. Uno de los discípulos más jóvenes, incapaz de contener su curiosidad, preguntó: «Maestro, la taza no está rota. Está perfectamente bien. ¿Por qué dices eso?». El monje, aún sonriendo, colocó la taza con delicadeza sobre la mesa y respondió con calma: «En mi mente, esta taza ya está rota. Puede parecer intacta ahora, pero un día, tal vez mañana o dentro de años, se romperá. Eso es inevitable. Cuando comprendo que ya está rota, puedo apreciarla plenamente tal como es, sin apegarme a ella. Puedo disfrutar de cada sorbo de té, sabiendo que su existencia es temporal». Los estudiantes guardaron silencio, asimilando sus palabras. Comprendieron que el monje no hablaba solo de la taza, sino de algo mucho más profundo. El monje levantó nuevamente la taza y continuó: «Todo en la vida es como esta taza. Todas las cosas, sin importar cuán bellas o valiosas sean, son impermanentes. No podemos retenerlas para siempre. Cuando aceptamos esta verdad, somos libres para disfrutar de la vida sin el miedo a perder lo que tenemos». Uno de los discípulos mayores, reflexionando sobre esta enseñanza, se animó a preguntar: «Maestro, ¿esto significa que no debemos amar ni cuidar las cosas porque eventualmente desaparecerán?». El monje negó suavemente con la cabeza. «No, significa exactamente lo contrario. Cuando comprendemos la impermanencia, podemos amar más profundamente porque no nos aferramos con miedo. No intentamos retener aquello que debe seguir su curso natural. En lugar de eso, lo apreciamos en su momento, sabiendo que cada instante es único». Los discípulos, iluminados por esta enseñanza, permanecieron en meditación, reflexionando sobre su significado. Comprendieron que la taza no era solo un objeto, sino una metáfora de sus propias vidas, sus relaciones y todo lo que valoraban. Desde ese día, cada vez que se sentaban a beber té, recordaban la lección del monje. Sostenían sus tazas con atención plena, apreciando cada sorbo, cada instante, sabiendo que la verdadera belleza de la vida radica en su naturaleza efímera. Y cuando inevitablemente perdían algo que amaban, ya no sufrían con la misma intensidad. Sus corazones estaban preparados para aceptar el flujo y reflujo de la existencia, entendiendo que todo lo que llega, un día se va. Esta historia nos deja una verdad poderosa: todo lo que tenemos, todo lo que amamos, está destinado a cambiar, a transformarse o a desaparecer. La impermanencia no es algo que podamos evitar. Sin embargo, la mayoría de las personas vive en lucha contra ella, aferrándose a lo que consideran seguro y temiendo la pérdida. Pero, ¿y si en lugar de temer el cambio, aprendiéramos a verlo como parte de la belleza de la vida? Imagina por un momento cuánto sufrimos cuando intentamos aferrarnos a lo que no puede ser retenido. Nos afligimos cuando un ser querido se aleja, pero olvidamos valorar el tiempo que pasamos con él. Nos angustiamos por el envejecimiento, pero no nos detenemos a disfrutar de la juventud mientras la tenemos. Luchamos contra los cambios en nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que cada cambio trae consigo una nueva oportunidad.
El monje nos muestra un camino distinto: aceptar que todo es temporal nos libera. Cuando dejamos de aferrarnos, podemos disfrutar de cada momento sin miedo. Podemos amar sin ansiedad. Podemos vivir sin la carga de la resistencia. No significa que no debamos cuidar de lo que valoramos, sino que debemos aprender a hacerlo sin temor a la pérdida. Porque, al final, la verdadera felicidad no radica en evitar la impermanencia, sino en aprender a abrazarla. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos sufrido más por nuestro apego que por la pérdida en sí misma? Tal vez la vida nos esté enseñando, una y otra vez, que la única forma de realmente disfrutarla es dejar de luchar contra su naturaleza cambiante. Porque, al final, la taza ya está rota. Y precisamente por eso, podemos disfrutar plenamente de cada sorbo. 4. La historia del bote vacío, la libertad de soltar el ego. Había una vez un hombre que encontraba su mayor paz en el agua. Amaba remar su bote en un río sereno, donde el mundo parecía detenerse y solo existía el sonido rítmico de los remos tocando la superficie. Para él, aquel río representaba un refugio, un espacio donde podía escapar del ruido del mundo y perderse en la calma de la naturaleza. Una tarde, justo cuando el sol teñía el agua de tonos dorados y el viento soplaba suavemente entre los árboles, decidió llevar su bote al agua una vez más. El silencio lo envolvía. El vaivén del agua bajo su bote lo hacía sentirse en armonía con todo. Pero entonces, notó algo. Un bote se acercaba en su dirección. Al principio, no le preocupó demasiado. Tal vez alguien más disfrutaba de la tranquilidad del río como él. Con una voz educada, llamó: «Cuidado». Pero el bote no cambió de rumbo. Seguía avanzando, cada vez más cerca. Su calma comenzó a desvanecerse. Volvió a gritar, esta vez con más firmeza: «Muévete. Vas a chocar conmigo». Pero el bote siguió su curso inalterable. El hombre sintió cómo su frustración se encendía. ¿Cómo podía alguien ser tan descuidado? Finalmente, los dos botes colisionaron. Estaba listo para desatar su ira, para gritar, para reprender al responsable. Pero cuando miró dentro del bote, descubrió que estaba vacío. No había nadie allí. Solo un bote a la deriva, arrastrado por la corriente. Y en ese instante, su enojo se desvaneció. Se quedó allí, flotando en silencio, sintiéndose tonto por haber gritado a un bote vacío. Esta historia encierra una verdad profunda sobre nuestra forma de reaccionar ante el mundo. El hombre no se enojó porque el bote chocó con él. Se enojó porque creía que alguien lo había hecho a propósito. Porque su mente interpretó la situación como una falta de respeto, como una ofensa, como algo personal. Pero en el momento en que comprendió que el bote estaba vacío, su ira se desvaneció en un instante. Ahora bien, ¿cuántas veces en la vida reaccionamos con enojo, frustración o dolor ante situaciones que, en realidad, no tienen ninguna intención de hacernos daño? Alguien nos habla de manera brusca y asumimos que es un ataque personal, sin considerar que quizás esa persona está lidiando con su propio dolor. Un amigo cancela una reunión y lo tomamos como un rechazo, sin pensar que quizá tiene preocupaciones que no nos ha contado. Algo no sale como lo esperábamos, y en lugar de aceptar la situación, nos llenamos de frustración, como si la vida nos estuviera atacando. Pero la verdad es que muchos de los botes con los que chocamos en la vida están vacíos. El problema no es la colisión, sino lo que creemos sobre ella. El ego nos hace ver intenciones donde no las hay. Nos hace sentirnos atacados cuando, en realidad, nadie nos está atacando. Cuando dejamos de tomar las cosas de manera personal, cuando aprendemos a ver los eventos de la vida sin la carga de nuestras interpretaciones, nos liberamos de un peso enorme. El monje Chuang-Tzu, quien narró esta historia hace siglos, nos invita a preguntarnos: si el bote hubiera tenido a alguien dentro, ¿realmente habría sido diferente? Y si así fuera, ¿nuestra ira nos habría ayudado en algo? La vida es como ese río. Habrá momentos en los que los botes vacíos chocarán con nosotros. Algunas veces, esos botes tendrán a alguien dentro. Otras veces, simplemente estarán siendo llevados por la corriente. Nuestra elección no está en controlar el río. Nuestra elección está en cómo reaccionamos ante él. Podemos aferrarnos al enojo, dejando que cada choque nos robe la paz. O podemos aprender a soltar, a respirar,
a darnos cuenta de que la mayoría de las veces el choque no es contra nosotros, sino contra nuestro ego. Porque en el momento en que entendemos que el bote está vacío, nos damos cuenta de que la única carga que llevábamos era la que nosotros mismos creamos. Así que la pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos enfadado con un bote vacío? 5. Las dos flechas, el sufrimiento que creamos. En un claro del bosque, donde el viento susurraba entre los árboles y el canto de los pájaros flotaba en el aire, Buda se sentó rodeado de sus discípulos. Sus enseñanzas a menudo giraban en torno a la naturaleza del sufrimiento y el camino hacia la liberación, pues entendía que la mente humana estaba atrapada en un ciclo constante de dolor y resistencia. Ese día, un discípulo angustiado se acercó y, con voz temblorosa, formuló la pregunta que muchos llevaban en su corazón. Maestro, no comprendo por qué sufrimos tanto en esta vida. El dolor nos persigue a donde quiera que vayamos. ¿Por qué es así? ¿Cómo podemos encontrar paz en medio de tanto sufrimiento? Buda lo observó con compasión. Sabía que esta duda era universal. Todos, en algún momento, se han preguntado por qué la vida parece tan implacable, por qué la adversidad nunca desaparece del todo. Déjame explicarlo, dijo Buda con serenidad. Hizo una pausa y luego continuó. Imagina que un hombre es alcanzado por una flecha. El dolor que siente es inevitable. Esta es la primera flecha. Los discípulos asintieron, comprendiendo que esta primera flecha simbolizaba los golpes inevitables de la vida, la enfermedad, el envejecimiento, la pérdida, el dolor físico y emocional. Ahora, prosiguió Buda, imagina que, después de ser alcanzado por la primera flecha, este hombre es herido por una segunda flecha. Pero esta no proviene del exterior. Es su propia mente la que la dispara. Los discípulos fruncieron el ceño, tratando de comprender. Esta segunda flecha, dijo Buda, es el enojo, el miedo, la frustración o la desesperación que añadimos al dolor. Es la resistencia, la historia que construimos alrededor de lo que nos sucede. Buda los miró uno a uno, dejando que sus palabras calaran profundo. La primera flecha es inevitable, continuó. Pero la segunda flecha es opcional. El bosque quedó en silencio. Solo el viento meciendo las hojas parecía acompañar el peso de aquellas palabras. El discípulo, comenzando a comprender, preguntó: Maestro, ¿cómo podemos evitar la segunda flecha? Buda sonrió con dulzura. Cuando el dolor llega, no podemos evitarlo. Pero podemos observar nuestra reacción. Si caemos enfermos, esa es la primera flecha. Pero si nos enojamos porque estamos enfermos, si nos lamentamos preguntando ¿por qué a mí?, si nos llenamos de angustia por lo que pasará, hemos disparado la segunda flecha. Si alguien nos hiere con palabras, esa es la primera flecha. Pero si pasamos días rumiando lo sucedido, reviviendo el daño en nuestra mente, sintiendo rencor o deseando venganza, hemos disparado la segunda flecha. Si perdemos algo valioso, si enfrentamos la muerte de un ser querido, esa es la primera flecha. Pero si nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, si luchamos contra la realidad, nos hundimos en el dolor, esa es la segunda flecha. Los discípulos guardaron silencio. ¿Cuántas veces habían disparado esa segunda flecha sin darse cuenta? Buda continuó: si practican la atención plena, aprenderán a ver el dolor sin resistirse. Aprenderán a reconocerlo, sin permitir que su mente lo multiplique con pensamientos innecesarios. Cuando llegue el dolor, obsérvenlo. Si sienten tristeza, sientan la tristeza. Si sienten miedo, sientan el miedo. No necesitan convertirlo en una historia más grande, no necesitan luchar contra él. Solo así, la segunda flecha no nos atravesará. El discípulo inclinó la cabeza con gratitud. Comprendió que, aunque el dolor es parte de la vida, mucho de su sufrimiento era creado por su propia mente. Al elegir responder al dolor con conciencia y aceptación, podía encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. Esta historia nos deja una verdad profunda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La vida nos herirá, no hay duda de ello. Habrá pérdidas, momentos de angustia, cambios que no podremos evitar. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor? Si lo resistimos, si lo convertimos en enojo,
En ansiedad, en una historia interminable de injusticia y queja, nos estamos disparando una segunda flecha, una flecha mucho más profunda que la primera. Y esta segunda flecha es la que realmente nos ata al sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos aumentado nuestro propio dolor solo porque nos negamos a aceptarlo? Cuando aprendemos a dejar de dispararnos esa segunda flecha, la vida se vuelve más ligera. No significa que el dolor desaparecerá, pero sí significa que no lo multiplicaremos con pensamientos que nos dañan aún más. Al final, el secreto no está en evitar la primera flecha, sino en soltar la segunda. 6. Buda y el hombre enojado, el poder de no aceptar la ira. En un bosque tranquilo, donde la brisa acariciaba las hojas y el canto de los pájaros llenaba el aire con su melodía, Buda se encontraba sentado bajo la sombra de un majestuoso árbol bodhi. A su alrededor, un grupo de discípulos lo escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra de su enseñanza. Pero no todos los que llegaban a escuchar a Buda lo hacían con el corazón abierto. A lo lejos, un hombre caminaba con pasos firmes y ojos encendidos por la ira. Había oído hablar de la creciente influencia de Buda, de cómo sus palabras cambiaban vidas y atraían seguidores. Pero en lugar de sentirse inspirado, se sintió amenazado. Los celos y el resentimiento lo consumían. No soportaba la idea de que alguien más pudiera ser tan venerado. Y así, con el corazón ardiendo de rabia, decidió enfrentar a Buda y humillarlo delante de todos. Se acercó, se detuvo frente a él y, sin mediar más palabras, comenzó a lanzar insultos con dureza. «Eres un fraude», gritó con desprecio. «¿Quién te crees que eres? Engañas a la gente con tu supuesta sabiduría, pero no eres más que un farsante». Sus palabras, llenas de veneno, flotaban en el aire como cuchillos afilados, esperando cortar la paz de aquel que las recibía. Pero Buda permaneció en silencio. No se inmutó. No frunció el ceño. No mostró molestia alguna. Su expresión era serena, como la superficie de un lago en calma. El hombre, al ver que su furia no causaba efecto, sintió su enojo crecer aún más. Se inclinó hacia adelante, intentando quebrar aquella quietud impenetrable. «No puedes simplemente quedarte ahí, en silencio», vociferó. «¿Acaso crees que eres mejor que yo? No mereces el respeto de nadie». Pero Buda lo miró con la misma tranquilidad, sin una pizca de ira en sus ojos. Y entonces, el hombre comenzó a sentirse extraño. Había llegado con el propósito de provocar, pero el único que se estaba consumiendo en su propia rabia era él mismo. Su respiración era pesada. Su rostro estaba tenso. Su corazón latía con fuerza. Y Buda, en cambio, seguía en paz. Confundido y frustrado, el hombre finalmente preguntó: «¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te defiendes? ¿Acaso no te importa lo que pienso de ti?» Buda, con su infinita paciencia, lo miró con amabilidad y respondió con voz suave: «Dime algo». El hombre, aún con el ceño fruncido, lo miró sin saber qué esperar. «Si alguien te ofrece un regalo y tú decides no aceptarlo, ¿a quién pertenece el regalo?». El hombre se quedó en silencio por un momento. Pensó en la pregunta y luego respondió con cautela: «Si no lo acepto, el regalo sigue perteneciendo a quien lo ofreció». Buda asintió con una leve sonrisa. «Exactamente. Y lo mismo sucede con la ira». Hizo una pausa y continuó: «Si me ofreces tu enojo y yo decido no aceptarlo, entonces, ¿a quién le pertenece el enojo?». El hombre sintió como su furia se desmoronaba. Por un instante, su mente se aclaró lo suficiente como para comprender el significado de esas palabras. Su ira nunca había estado en Buda. Siempre había sido suya. La había llevado consigo, la había alimentado, y era él quien la estaba sufriendo. Buda prosiguió: «Si me niego a aceptar tus insultos, tu enojo y tu resentimiento, todo eso permanece contigo. Solo tú eres afectado por ello, no yo. Yo elijo no ser perturbado por tus palabras y, en su lugar, elijo la paz». El hombre bajó la mirada. Su corazón latía con menos fuerza. Su respiración comenzó a calmarse. De repente,
vio con claridad la verdad de lo que había sucedido. Él había llegado con la intención de herir a Buda, pero el único que se había dañado a sí mismo era él. Se dio cuenta de que, aferrarse a la ira, solo le estaba causando sufrimiento. Avergonzado, inclinó la cabeza y murmuró: «Maestro, veo ahora que mi enojo solo me ha hecho daño a mí. ¿Cómo puedo aprender a estar en paz como tú?». Buda lo miró con compasión. «La ira es como una brasa ardiente», explicó. «La tomas con la intención de arrojarla a alguien, pero en el proceso, eres tú quien se quema. Si deseas paz, suéltala. No la sostengas. En su lugar, cultiva la atención plena, la compasión y la comprensión. Cuando practiques estas cosas, encontrarás la paz dentro de ti mismo». El hombre, conmovido por la sabiduría de Buda, le agradeció profundamente. Y desde aquel día, comenzó a practicar el arte de soltar la ira. Esta historia nos deja una verdad poderosa: nadie puede hacernos enojar sin nuestro consentimiento. Las palabras, las acciones de los demás, solo nos afectan si decidimos aceptarlas. Pero cuando elegimos no hacerlo, cuando elegimos no reaccionar, la ira se queda donde nació, en quien la creó. ¿Cuántas veces hemos dejado que la rabia de otros nos robe la paz? ¿Cuántas veces hemos sostenido el enojo, creyendo que dañábamos a alguien más, cuando en realidad éramos nosotros los que nos consumíamos? Buda nos enseña que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la no reacción. No significa ser indiferente o permitir el abuso, sino entender que no necesitamos cargar con la ira de los demás. Si nos insultan y no lo tomamos como algo personal, el insulto desaparece. Si alguien nos ataca con palabras y no le damos importancia, la pelea se disuelve. Si alguien nos llena de odio y respondemos con compasión, la energía negativa pierde su fuerza. Porque lo que no aceptamos, no nos pertenece. Así que la pregunta es: ¿cuántas veces hemos aceptado el regalo de la ira sin darnos cuenta de que podíamos simplemente dejarlo pasar? 7. Buda doma al elefante Nalahiri, el poder de la compasión sobre la furia. En la ciudad de Rajaga, un cambio silencioso recorría sus calles. Las enseñanzas de Buda se expandían como el agua que fluye río abajo, tocando la vida de quienes estaban listos para recibirlas. Su mensaje de paz, desapego y amor incondicional resonaba cada vez con más fuerza, transformando corazones y desmantelando viejas creencias. Pero donde hay luz, también hay sombras. Y entre aquellos que alguna vez caminaron a su lado, había alguien que no podía soportar verlo brillar. Su primo y antiguo discípulo, Devadatta, se consumía en la envidia. Cada vez que escuchaba el nombre de Buda, sentía como su propio ego se hacía añicos. Quería poder. Quería ser venerado. Quería ocupar el lugar de aquel a quien alguna vez llamó maestro. Pero sabía que la gente no lo seguiría mientras Buda continuara enseñando. Y así, con la mente nublada por la ambición, ideó un plan para deshacerse de él de una vez por todas. Se dirigió a los cuidadores del elefante real, Nalahiri, un animal enorme, temido por su fuerza y temperamento indomable. Con palabras astutas y promesas vacías, convenció a los cuidadores de soltar al elefante en las calles justo en el momento en que Buda pasara. Su intención era clara: provocar el caos y asegurarse de que Nalahiri, en su furia descontrolada, acabara con la vida de su maestro. El día del incidente, la ciudad amaneció con una calma engañosa. Buda, como siempre, caminaba serenamente junto a sus discípulos, sus pasos ligeros y su mirada tranquila. Pero en la distancia, un rugido estremecedor rompió el silencio. Los aldeanos giraron la cabeza y el pánico se apoderó de ellos. Nalahiri estaba suelto. El enorme elefante avanzaba por las calles como una tormenta furiosa, derribando todo a su paso. Sus ojos ardían con rabia y sus colmillos brillaban amenazantes bajo el sol. Las personas corrían aterradas, gritando mientras buscaban refugio. Los discípulos de Buda, al ver al elefante cargando directamente hacia él, suplicaron: «Maestro, aléjate. Corre». Pero Buda no se movió. En lugar de huir, permaneció de pie, inmutable, como una montaña ante el viento. Sus ojos no mostraban miedo. No había lucha en su interior. No había resistencia.
En ese instante, mientras el coloso se acercaba rugiendo, Buda levantó su mano en un gesto de paz y, con la más profunda compasión, dirigió su amor hacia Nalahiri. No había palabras. No había órdenes. Solo una presencia pura, una energía serena que envolvía el aire. Y entonces, algo inesperado sucedió. El rugido del elefante se transformó en un suspiro. Sus músculos, antes tensos como el acero, se relajaron. La furia en sus ojos se disipó, reemplazada por un brillo de reconocimiento. Como si, por primera vez, alguien viera más allá de su furia, más allá de su instinto salvaje. Y justo antes de alcanzar a Buda, se detuvo. El gigante cayó de rodillas ante él, inclinando la cabeza en señal de rendición. En un instante, lo que la violencia y el control no habían logrado, la compasión no había conseguido. Los aldeanos, testigos de este acto milagroso, no podían creer lo que veían. Incluso los seguidores de Devadatta sintieron como la duda se infiltraba en sus corazones. ¿Cómo era posible que un simple gesto, una simple intención de amor, pudiera transformar a una bestia enfurecida en un ser dócil y pacífico? Lo que ocurrió con Nalahiri no fue magia. Fue el resultado del principio más poderoso que Buda enseñó. La violencia nunca se apaga con más violencia. Cuando alguien nos ataca con ira, nuestro instinto es defendernos, resistir, devolver el golpe. Pero en ese ciclo de agresión, el conflicto nunca termina. Solo crece, solo se fortalece. Sin embargo, cuando respondemos con compasión, algo cambia. Un insulto sin respuesta se convierte en un eco vacío. Un golpe que no se devuelve pierde su poder. Un corazón colmado de amor desarma incluso al más fiero enemigo. Nalahiri no se detuvo porque Buda lo ordenara. Se detuvo porque, por primera vez en su vida, alguien no lo vio como una bestia peligrosa. Alguien lo miró con amor. Y cuando un corazón es visto con amor, no puede permanecer en guerra. Esta historia no es solo sobre un elefante y un monje. Es sobre nosotros. Cada día nos enfrentamos a nuestros propios elefantes furiosos. Personas que nos atacan con palabras hirientes. Situaciones que nos llenan de frustración y enojo. Momentos donde la rabia parece la única respuesta posible. Pero, cuando alguien nos grita, ¿qué pasaría si en lugar de responder con más gritos, simplemente escuchamos? Cuando alguien nos trata con dureza, ¿qué pasaría si respondemos con comprensión en lugar de resentimiento? Cuando sentimos que la ira quiere tomar el control, ¿qué pasaría si en lugar de aferrarnos a ella, la soltamos? Buda nos mostró que la compasión no es debilidad. Es la mayor fuerza que existe. Porque mientras la violencia destruye, la compasión transforma. La pregunta es, ¿qué eliges alimentar en tu vida? Si este contenido resonó contigo, dale me gusta y compártelo con alguien que también pueda encontrar paz en estas enseñanzas. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos el camino hacia la libertad espiritual y el equilibrio interior, guiados por las sabias enseñanzas del budismo.